Gracias por la invitación. Un feliz sábado, mis queridas hermanas y hermanas. Se renueva la alegría, la satisfacción de poder estar acompañándoles en esta hora. Muchos éxitos con la bendición del Señor en la tarea que, luego del culto van a emprender. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Vamos a leer acerca de un incidente en la travesía del pueblo de Dios hacia la Canaán terrenal, conocido, estimo que conocidos por la inmensa mayoría de ustedes, pero que nos deja importantes enseñanzas para nuestros días. Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pregunta para compartir con ustedes. Quienes eran mordidos por las serpientes y veían la serpiente de bronce que Moisés, por indicación del Señor, allí en lo alto mostraba, se sanaba. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo que era atacado, mordido por las serpientes, miraban? ¿Por fe lo hacían o por presunción? ¿O porque como no me queda otra, es mi única alternativa de poder seguir subsistiendo? A ver, miro la serpiente allí que mandó a hacer Moisés, a ver si me salvo. ¿Qué opinan ustedes? Que lo hacían por fe. ¿Alguna otra opinión? ¿Ninguna otra? A ver qué pasa. Muy bien, todas las respuestas son válidas. El pueblo de Dios estaba en una travesía por el desierto, en una situación, por un desierto muy hostil, en una situación inhóspita. Sabemos que el Señor los mantuvo 40 años allí deambulando por el desierto por una situación de incredulidad, por prevalecer en varios líderes mi criterio, mi pensamiento, en vez de tener fe en lo que Dios decía. Y por allí estaban ya cerca de la tierra prometida, tenían que cruzar por un pueblo donde estaban los edomitas, y el rey de Edom no los dejó atravesar por sus tierras. Le ofrecieron pagarles por el agua, se comprometían a que no iban a usar nada más allá que fuera andar por el camino para cruzar por su reino para llegar a su destino, pero el rey de Edom no los dejó. Y tenían que atravesar una parte del desierto, repito, bastante cruenta, bastante hostil. Y incluso otro incidente más. Les salió al cruce el rey de Arat en forma imprevista, los ataca, tomó prisioneros, los derrota,
Y si leemos el mismo capítulo 21, que el pueblo hizo votos a Jehová, diciendo, si en efecto entregares este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, a ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Vemos que el pueblo venía haciendo reclamos en forma consecutiva. Si bien es cierto que estaban atravesando por una situación que no era cómoda, pero tenían lo justo y necesario con la bendición de Dios para seguir adelante. Los israelitas, como dije, leo de Patriarcas y Profetas, el ejemplar que tengo en la página 454, que dice que sufrieron una derrota en el combate con Arad, pero como leímos, el pueblo se volvió a Dios, se arrepintió de la forma en que se estaban conduciendo, se acercaron nuevamente a Dios y Dios les dio la victoria sobre el rey de Arad y pudieron seguir el camino. Sigo leyendo. La victoria, en vez de inspirarles gratitud e inducirlos a reconocer cuánto dependían de Dios, los volvió jactanciosos y seguros en sí mismos. Pronto se entregaron de nuevo a su viejo hábito de murmurar. Las personas que dicen que no creen en Dios, en realidad no es que no crean en Dios. Creen que ellos mismos son sus propios dioses, sus propias fortalezas, sus propias energías, su propia capacidad, su propia aptitud. Y esto es lo que en gran medida pasaba en el antiguo pueblo de Israel. Y puede estar sucediendo eso en mi persona entre nosotros mismos. Las bendiciones estaban a la vista. Bien es cierto que no era un lugar apacible por el cual estaban atravesando, pero tenían su pan a diario, tenían diariamente su pan. Su agua no era tan sencilla de encontrarse, pero la obtenían. Sus vestidos no se deterioraban, sus zapatos, sus calzados no se arruinaban, pero seguían teniendo esta actitud de no reconocer las bondades que venían de Dios. Y se arrepentían. Seguimos en Números capítulo 21, el versículo 7. Cuando aparecieron de repente las serpientes y atacaban a la congregación. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que nos quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés nuevamente oró por el pueblo. Y así viene cuando el Señor les dice que construya una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, para que aquellos que eran mordidos por las serpientes y las miran no sufran la herida mortal de estas serpientes. Recuerdo 30 años atrás, aproximadamente 30 años atrás, yo vivía en la zona oeste por el partido de Merlo. Me congregaba en 2 iglesias del partido de Merlo, me he congregado, en Merlo Centro y en Parque San Martín. Y bueno,
como es en la actualidad y como ha sido durante, creo que los últimos por lo menos 30, 40 años en la historia de nuestro país, siempre se caracteriza nuestro país, Argentina, por tener el mismo problema, mientras que otros países tienen distintos problemas, van superando unos, pero tienen otros. El dinero que no alcanza, la inestabilidad en el empleo, la situación económica que no podemos hacer planes familiares ni personales a mediano plazo. Y bueno, en ese momento en la iglesia eran dos quienes tenían un empleo, llamémoslo, estable. Todo el resto de los hermanos y hermanas viviendo de trabajos esporádicos cuando aparecía. Y había un hermano que aplicado en el trabajo, pero que la estaba pasando mal, no conseguía empleo. Era alguien que no le rehuía al trabajo, pero no se podía involucrar y realmente lo estaba sintiendo bastante mal, más que preocupado. Pero este hermano tenía una contención familiar. Es decir, no le faltaba el alimento, no le faltaba con qué moverse, para viajar, me refiero, era cuidadoso de su vestimenta, de su calzado, y en estas expresiones, ¿no?, de desgano, de mal humor, que decía que no se podía involucrar, yo le digo, hermano, es verdad, estamos en una situación crítica, a usted lo está atacando puntualmente, pero no tendría que darle gracias a Dios porque Dios lo está bendiciendo. Las cosas básicas no le están faltando, Dios lo está bendiciendo. Pero yo no la veo, yo no veo la bendición de Dios, decía así. Hasta parece que el pueblo de Dios de la antigüedad tampoco la veía, lo estaban experimentando. El pancito lo tenían a diario, el agua para beber la tenían diariamente, y si llegaba a faltar iban a su líder, se oraba a Jehová y aparecía. Repito, la vestimenta, el calzado no se les deterioraban, pero el hilo conductor parece que era la murmuración. Leo un parrafito al final de la página 454 de Patriarcas y Profetas. Nuevamente no pudieron soportar la prueba de su fe y paciencia al derrotar al rey de Arad, ¿no? A pesar de todas las horas, solo la fase triste y tenebrosa de cuanto experimentaron se fueron separando más y más de Dios. Parecía, estoy con Dios, estoy con el Señor cuando las cosas van bien, van en forma positiva, cuando las aspiraciones que yo tengo son satisfechas, pero parece que cuando vienen aires de negatividad, que por allí tenemos que redoblar nuestras rodillas delante de Dios, ahí vienen los descontentos. Leo, cuando los israelitas daban rienda suelta a su espíritu de descontentos, llegaban hasta encontrar faltas en las mismas bendiciones que recibían. Si leemos el Salmos capítulo 55, versículo 2, tenemos grandes promesas de Dios respecto a esto, por las desavenencias, las malas circunstancias, las tentaciones por las cuales podemos atravesar, o por los momentos malos, críticos, que nadie los oculta, que
que pueden atravesar. Y sabemos que estas circunstancias negativas, críticas, dolorosas, porque pueden haber enfermedad también, enfermedades de tipo emocionales, de tipo vincular, ¿no? Dios nos tiene sus promesas, porque sabemos que estos no viene de Él, viene del enemigo de las almas. Salmos capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Tenemos cargas o no tenemos cargas? A lo mejor en estos momentos un poco más liviana que otras veces o la tenemos pesadita a la carga. Y la carga se pueden llamar las enfermedades, problemas familiares, problemas laborales, que mis hermanos no me comprenden, que mi jefe es hostil para conmigo, que el dinero escasea o el trabajo, el empleo también. Y el Señor nos dice que la carga la llevemos nosotros. No, que la echemos sobre Él a la carga. ¿Y qué promete? ¿Cómo termina este párrafo del versículo? Y Él te sustentará. Él se hará cargo de el mal que te está aquejando. ¿Y cómo termina el versículo? La segunda parte del versículo. No dejará para siempre caído al justo. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia, Él la sabe y nunca te va a dejar caído, nunca te va a dejar caída. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Acompáñenme con la lectura, por favor. Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Aquí Salomón, inspirado por Dios, que nos deja estos maravillosos consejos, él habla mucho de la vanidad, de que todas las experiencias del ser humano pecador son vanidades. Y lo repite aquí en este versículo. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, ¿no? Es decir, que hay justos que les va mal. Salen a repartir los libros, hacen obras de justicia, transmiten el mensaje de aliento a los vecinos con quienes se cruzan por las calles, hacen obras de caridad dentro de la medida de sus posibilidades y sin embargo les va mal. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Pero miren aquel otro que está buscando posibilidad para chantajear, para dar mensajes equivocados, que busca siempre salirse con la suya y sin embargo, aparentemente a la vista le está yendo bien. ¿Y qué dice aquí la palabra? Que todo eso es vanidad, que durará poco tiempo. Recién leímos en el libro de Salmos que el mal, la necesidad, no iba a durar para siempre, que para siempre el caído no va a quedar caído y más si es justo. Que
si nos va mal, eso forma parte de la vanidad de esta vida y eso no va a durar eternamente. Tenemos que redoblar y afirmarnos en la confianza en el Señor que nos va a sacar de esas circunstancias. Así también, cuando las cosas van bien, también son vanidad. Tenemos que alabar a Dios cuando la salud está perfecta, cuando los análisis que nos mandó el médico salen bien, cuando nos va bien en el vínculo familiar, cuando nos va bien en el empleo o en el trabajo que realizamos. Démosles gloria a Dios y adorémoslo a Él. Sigamos poniéndolo en primer lugar, porque también eso pertenece a este mundo y eso también es vanidad. Vamos a estar realmente sólidos cuando estemos allí en el reino de los cielos después que Él nos venga a buscar. Este hermano del cual les hablaba, ¿no? Hace como 30 años atrás, finalmente encontró un empleo. Había una casa de electrodomésticos en Once, ahí en una esquina muy concurrida, Avenida Pueyrredón y Perón, una casa de electrodomésticos, y se empleó ahí. Y bueno, como tenía que trabajar los sábados, dejó de asistir a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos hace una promesa muy puntual y determinante. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Allí nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos tuvieron un encuentro con un hombre joven, el joven rico, que tenía inquietudes espirituales, pero tenía unas carencias profundas dentro de su interior. Había algo que le faltaba. Y el Señor fue muy puntual hacia él. Le dijo que lo que él tenía que hacer era de distribuir, repartir los bienes que tiene. Tenía que ponerse a la altura de la gente necesitada. Él tenía la posibilidad de cubrir esas necesidades y ahí es cuando él se iba a encontrar pleno. ¿Ha sucedido o no que cuando le entregamos algo a alguien, ya sea una palabra de ánimo, ya sea un paquete de fideos, un aliento, le entregamos una prenda a lo mejor ya usada, pero para que esa persona le viene muy bien, la persona se siente bien y nosotros también por estar colaborando con alguien que lo está necesitando? Pero este hombre joven no lo interpretó de esa manera, sino el versículo 24, Lucas capítulo 18, dice en el versículo 23, dice que se retiró y se fue muy triste. No sabemos cómo termina la historia de este hombre rico, ni tampoco yo sé si hubo algún cambio en la experiencia de vida de este hermano de este incidente de hace 30 años atrás. Ojalá los dos hayan vuelto, hayan regresado al camino. Uno porque se encontró y se entrevistó con Jesús en persona y le dio la clave para cambiar su vida. A lo mejor lo procesó este joven rico y lo hizo más adelante. Y este hermano de iglesia conoce el camino, es decir, que ojalá esté congregándose nuevamente en alguna
en alguna de las iglesias. Y hablando de esto, haciendo una referencia a esto, nuestro Señor Jesús dice que para el que tiene su refugio en las riquezas, es difícil entrar en el reino de Dios. No imposible, pero sí es difícil. Y allí aparecen los discípulos y entre ellos el impetuoso Pedro, y allí tenemos las palabras de Pedro en el versículo 28. Al estar conversando con los discípulos sobre esta situación que habían tenido, este encuentro con este joven que prefirió sus caminos y sus pertenencias antes de seguir a Jesús, por lo menos en ese momento. Allí Pedro dice: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él, Jesús, le dijo, prestemos atención a estos dos versículos 29 y 30, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Es decir, que el aceptar a Dios, aceptar los caminos del Señor, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, nos puede llegar al extremo de perder bienes y perder afectos. Eso puede llegar a suceder. Y el versículo 30 nos dice que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo? ¿En el reino de los cielos? No, en este tiempo. Podemos llegar a perder cosas, pertenencias, nos puede ir mal, estar pasando por un montón de circunstancias, por vicisitudes adversas en la vida, pero el Señor promete, como lo prometió en el Antiguo Testamento, que el mal no va a durar para siempre. A Job el mal grave que tuvo en su salud y en sus afectos no le duró para siempre, y en él se cumplió. Y también la promesa es para nosotros, que hemos de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No perdamos de vista este foco, mis hermanos y hermanas, por la situación, las circunstancias que nos toque atravesar. El Señor prometió y está dispuesto a bendecirnos ahora, en este tiempo. Y el reino de los cielos, y bueno, es por así decirlo, la coronación final a el ejercicio de nuestra fe, confianza, oración hacia nuestro Señor cada día y andar con Él permanentemente. Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo crítico, un mundo en crisis. Los líderes mundiales no saben qué hacer con la superpoblación. Hay alimentos que tienen que sobrar para alimentar a la población mundial, pero hay bolsones de pobreza en el mundo donde los alimentos faltan. Y puntualmente esto se da en nuestro país. Se fabrican aquí y se elaboran alimentos para que haya alimentos para 2 países y más también, y sin embargo falta el alimento. Las carencias están a la orden del día en toda circunstancia, en todo lugar en la que nos encontremos. Allí una hermana recién estaba diciendo del flagelo de que le está faltando electricidad, y parece que una de las crisis que va a sobrevenir en el mundo, la falta de energía. Nosotros conocemos cómo va a terminar este mundo. No va a ser ni por la falta de energía, ni por la carencia de alimentos, ni porque haya una tercera o cuarta
guerra mundial, sino porque nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar para llevar a los suyos. Pero mientras tanto, te quiere bendecir a ti y me quiere bendecir a mí. ¿Qué hago con eso? Tiene que ser el aceptar su voluntad, adorarlo y redoblar nuestra confianza en Él, mientras vamos dando este mensaje de eterna salvación a quienes aún no lo conocen.